Buenas tardes. Good afternoon. Si hay por aquí algún inglés. Good afternoon. Entonces vamos a ver hoy el libro de Samuel. Venimos viendo de manera cronológica o de manera sistemática, de acuerdo a la Biblia. Ya vimos en libros históricos, el primero se llamó Josué, enseguida Jueces, enseguida Ruth, y ahora vamos a ver a Samuel. Y después veremos Reyes y luego las crónicas de los reyes, de esos dos reinos, el norte y el sur. Y entonces, si pudiéramos hacer un recuento de qué es lo que se nos quedó, qué aprendimos del libro de Josué, ¿qué podríamos decir? Como todo el tiempo lo estaba diciendo Dios, bueno, le estaba diciendo a Josué que él podía, que no se fijara en su situación de que no tenía la capacidad o cosas así, sino que Dios siempre le decía: tú hazlo porque yo voy contigo, tú hazlo porque yo voy al frente de ti. ¿Y cuál es la parte prácticamente central de ese libro? Conquista. La conquista, exactamente, y se da con él, a través de él, y una vez más, eres el que reparte la tierra. Ajá. Prácticamente. Dijéramos que ahí Dios se quita todo voto o mejor dicho, toda promesa pues que él ha hecho. Ahí prácticamente, como quien dijera, dice: oh, hasta que salí de mi compromiso con el pueblo. Él había prometido desde Abraham que les daría una tierra, que los metería a esa tierra donde fluye leche y miel, y Dios lo cumple. Y entonces es un Dios cabal, un Dios en quien podemos expresar nuestro agradecimiento, porque es un Dios que es fiel a sus promesas y que tú y yo puedes vivir con la esperanza, con el gozo de que un día, a su hora, en su tiempo, te dará todo lo que te ha prometido. Y nadie tenga pues por tardanza, como algunos la tienen de Cristo, así sus promesas, no las tengas por tardanza. Dios es cumplidor. Y Él sabe en qué mejor momento traértelas a tu vida. Después vimos el libro de ¿quién? ¿Jueces? Jueces, yo sé que ustedes tienen, pero fácil, rápidamente, una descripción también del libro. ¿Quién nos puede decir qué es Jueces? Allá atrás. ¿Qué es Jueces? Es un tiempo, Dios tuvo que levantar jueces en un tiempo donde todos hacían lo que bien les parecía. No se dejaban regir por nadie. Y bueno, estaba una época de decadencia espiritual, de derrota tras derrota. Se formó el ciclo, ¿no?, en el cual ellos hacían lo que querían y venían, el Señor les entregaba, dice que a los enemigos, porque no entendía el pueblo. Pero ellos clamaban y otra vez el Señor respondía. Y se formó un círculo vicioso. Exacto. En donde tuvo que levantar jueces que dicen que eran más militares, ¿no? Vivían por militar, para que ellos pudieran derrotar a los que los tenían invadidos. De acuerdo. El círculo vicioso de Israel. Después vimos el libro de Ruth, un libro que nos habla de que de poesía, de romanticismo, de amor por el prójimo. ¿De qué? Redención, salvación. Prefigura la vida del Mesías, el Salvador, ¿no? En la vida de vos, como el Goel, el Redentor, exactamente, de Ruth, y así tipificaría la vida de Jesucristo por su iglesia. Como una mujer de origen extranjero viene a aparecer en el libro más maravilloso
del mundo, más vendido del mundo, una mujer que no es israelita, sino de un pueblo que fue enemigo del pueblo de Dios, era moabita, Moab, y su Dios y su rey Balac. Entonces ahí cuando se habla del calzado, de los descalzados, en otras palabras, se está hablando de protección, de abrigo, de cuidado, de provisión, todo lo que una mujer necesita. Y ella, representándolo al acostarse a sus pies y jalándole la cobija. Y entonces, en otras palabras, le está diciendo: tómame por esposa. Y entonces se levantaría el Goel en la vida de vos y la redimiría como el pariente más cercano, aunque había uno por ahí más cercano que él, y él fue a entrevistarse con él y decirle: ¿quieres redimir a Ruth? Estás en posibilidades de hacerlo. Él dijo: no, redímela tú si quieres. Mientras era para adquirir la tierra que había dejado su esposo, sí, estaba bien, pero cuando ya se ganó, se debía de casar con uno. Dicen, ¿verdad?, que parecía que quisiera casado y tuviera hasta hijos, y pues uno quiso ya redimirla casándose con ella, pues porque ya era casado. El otro, el país más cercano, sí tenía. Sí tenía, y entonces aquí, más que otra cosa, se notan los cuidados providenciales de Dios. Dios también le tiene preparado un gran varón para ella. No un mequetrefe como el que haya sido su esposo, que en tiempos de hambruna decidieron ir a Moab, corrieron y no esperar en Dios. Así es, confiar. Entonces, a lo mejor era un mequetrefe el otro, digo: Dios, no, yo le voy a preparar uno que va a ser el tipo de mi hijo, el tipo de mi hijo. Y bastante buen tipo vos. Sí. Entonces después, ahora vamos a meternos al libro de Samuel. Posteriormente viene el libro de Reyes, luego las crónicas de los Reyes. Y en este momento el libro de Samuel nos va a hablar al corazón, nos va a decir muchas cosas, nos va a enseñar cualquier cantidad con respecto a los hijos. Y el testimonio que hay que guardar, a pesar de que veamos que nuestro prójimo peca, que nuestra autoridad peca, o no quiere incomodar a sus hijos, cuando que Dios dice: o los detienes tú o los detengo yo. Sí. Y los van a detener con su muerte, que le va a llegar al mismo padre o Elí, el sumo sacerdote en su momento, un hombre que sinceramente es negligente, porque dice que la voz de Jehová escaseaba en su tiempo. Un sacerdote que debe tener la palabra presta para poder enderezar lo torcido del pueblo, pero ¿cómo va a poder enderezar lo torcido si lo tiene torcido él mismo en su casa? Con la vida de sus hijos, que se meten con las que cuidan el templo y agarran de la grosura antes de ofrecerla en sacrificio, y ellos eran los que presentaban las ofrendas. Dios le va a decir: o los detienes o los detengo. Ahora sí que, ¿me los mandas o te los mando? Y también tú vas por ahí. Ojo, siempre las demandas de Dios son justas. ¿Quién nos crió? Dios. El padre es el que cría. ¿De quién es la responsabilidad? Del padre. Y no echarle la culpa a Dios. Es una bendición el que Dios nos da de ser padres, pero si tu padre no te pones la pila, pues cuenta también contra tu vida. Ahí es donde las cosas, estas aquí, se ajustan, se aprietan para todos nosotros. O los estorbas tú, o los estorba él, pero cuando él los estorbe, te van a estorbar a ti también.
Qué grueso está esto, No es nada más tener una relación sexual y procrear hijos, sino criarlos en disciplina, con dirección y bajo el temor de Dios, para que sean vidas productivas y no improductivas en esta vida, y sean corona después, como los nietos a sus abuelos, los hijos a los padres, corona también. Y no tenga uno no puedo decir esto ante el pueblo, ante la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy falto de un testimonio así. Entonces, abusados, chavos. Los chavos se tienen que ocupar de hacer las cosas que a Dios le agradan. No tanto con los padres, sino porque Dios mismo sí lo demanda. Sí. Y los padres, fájense ya, o les presto los cinturones que tengo ahí en mi casa. Verántenme los cinturoneo. Hay un pastor que le encantaba el cinturoneo. Como si esto fuera bíblico. Le dijo a Jeremías, por ahí en el capítulo 11, ve y entierra por allá, en una cueva, un cinturón tuyo, un cinto tuyo. A los 3 años le dice, ve por tu cinto. ¿Cómo está tu cinto? Enmohecido, no sirve para nada, se está deshaciendo. Entonces Dios les va a dar una enseñanza con respecto al pueblo. Que así está el pueblo. No sirve para apretar, ¿para qué sirve el cinturón? Entonces, el que tenga cinturón, fájese sus pantalones. Y nada de andar ahí, ay, mira, haz lo que te dé la regalada gana, si no estamos en tiempo de los jueces. Pero bueno, solamente aquí me doy gusto, porque luego cuando estoy sermoneando, por allá me están haciendo señas y me están callando. Samuel, en los días del nacimiento de Samuel. ¿En qué? En los días del nacimiento de Samuel. Subráyalo, por favor. En los días del nacimiento de Samuel. ¿Qué dice? Israel sufría la invasión de los filisteos. ¿De quién? De los filisteos. ¿De los filisteos? ¿Ya existía? Ya. Pero no todo lo que hizo Dios lo hizo bueno en gran manera. O a lo mejor estaban buenos pero feos, ¿no? Sí. Entonces, en los días del nacimiento de Samuel, fíjese cómo voy tomando esto. Israel sufría la invasión de los filisteos. Los filisteos eran habitantes de la tierra de Canaán, de la costa del mar Mediterráneo. Ya lo hemos visto mucho en los mapas. Es una tierra que no conquistó Josué ni el pueblo cuando entraron a conquistar todo Canaán, a los cuales que no pudieron desalojar. Subráyame, no pudieron desalojar. Estamos hablando de quiénes? De los filisteos. Cuando entraron a la tierra, con el paso del tiempo, los filisteos tomaron ¿qué? Fuerza y poder. Fuerza y poder. Siempre que nosotros no echemos fuera lo que no agrada a Dios, terminará por obedecernos a nosotros. Toda desobediencia, si no se obedece a la primera, ya se va haciendo un hábito, un estilo de vida. Y entonces Él siempre terminará venciéndonos. El día que tú expulses de ti mismo lo que a Dios no le agrada, va a dejar esto de gobernarnos o de gobernarte. Por lo cual es necesario en esta hora, te digo, aprende y obedece pronto. Límpiate ahora, porque también del día de mañana no sabes tú si vivirás. Y hay que entrar arriba al cielo limpios, de manos
y puros de corazón. Ese es el que subirá, como dice, al monte santo. Dice Salmo 115. Cuando entraron a la tierra, entonces los filisteos tomaron fuerza y poder. Dijeron, de aquí soy, ¿no? Durante mucho tiempo mantuvieron el monopolio ¿de qué? De hierro fundido. Subrayan eso. Un monopolio del arte del hierro fundido, técnica aprendida del pueblo hitita. ¿Ok? El pueblo hitita, acuérdense ustedes, ellos estaban al norte, en la parte de lo que sería Asia Menor, o sea, arriba de Israel, en la parte norte del mismo mar Mediterráneo. Y entonces de ahí eran estos pueblitos. Este pueblito también era muy sanguinario. Y en ese momento era de los más avanzados con la técnica del hierro fundido. ¿Qué se hacía en esos tiempos con el hierro fundido? Se forjaban armas, espadas, lanzas o punta de lanza, ¿qué más? Hachas para cortar madera, armaduras, exactamente, cascos, cualquier cantidad de cosas. Entonces lo que les dio superioridad sobre los demás pueblos de la región. Los filisteos contaban con 5 ciudades grandes e importantes: Ascalón, Asdod, Ecrón, Gaza, Gad. En 1 Samuel 6:17 se menciona. Los judíos no solo tenían a los filisteos como sus enemigos, aunque en este periodo fueron con los que más pelearon. Al norte, su principal enemigo se llamaba Aram. Estaba en la tierra de Siria, al norte de Israel. Tenía su capital Siria en la alta Mesopotamia, Kabul. Dominaban el Éufrates. Para este tiempo los hititas fueron desapareciendo y su lugar fue tomado por los arameos, de donde proviene el idioma también segundo de los israelitas. ¿En qué idiomas habló Jesús? Arameo. En arameo y en hebreo y en cuando está crucificado. Estos controlaban desde el sur de Damasco, o sea, la parte norte de Israel, ¿a dónde fue el apóstol Pablo por los cristianos en su encuentro con Jesús? A Damasco, en la parte norte de Israel. Y esto se comprendía entre el sur de Damasco, o sea, la parte más norte, y luego el sur de Galilea. Este era el territorio de los de Aram, de los arameos. Pero al norte de Galaad dice, los fenicios o cananeos ocupaban la costa del Mediterráneo al norte, los edomitas al sur, en la zona montañosa del Mar Muerto, o sea, del lado derecho geográficamente si vemos el mapa. La decadencia de Israel no solo era en el pueblo, en las personas normales, sino que estaba presente en los líderes del pueblo, llamados los sacerdotes. No solo era en el pueblo, sino también en los sacerdotes. Pues Elí, quien era el sumo sacerdote, fracasó al educar a sus hijos Ofni y Fines en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El respeto a Él. El respeto, la obediencia a Él. Dice, bueno, si me llama Señor, ¿dónde está mi respeto? Entonces no había ni a un solo ápice de obediencia a su nombre. Es decir, Él no los pudo guiar en el temor de Dios, porque Él primeramente desobedeció ante la orden de Dios.
y le dijo, o los aplacas, los calmas, les estorbas, o me les voy a echar al plato. Fíjense, qué Dios tan maravilloso que tenemos. Él, antes de ir con el pueblo, antes de ir con los sacerdotes, va con el sumo sacerdote. Antes de ir con el pueblo, va con el pastor. A él le encanta manejar esas líneas de autoridad. Y entonces le va a hablar a la cabeza. Es el padre. Le va a hablar al sumo sacerdote. Es el principal de todos los demás, aunque sus hijos sean sacerdotes también. Y entonces aquí le va a decir, dice, debido a que estos despreciaban, ¿qué? El holocausto u ofrendas a Dios. El holocausto u ofrendas a Dios. ¿Qué instituyó Dios para la remisión de sus hijos? Los holocaustos. Los holocaustos y las ofrendas. Exactamente. Que hacían que subiera como olor fragante delante de Dios la vida en obediencia del pueblo, la vida que respetaba a Dios como su creador. Esto, y él lo establece porque el holocausto va a practicarse en la vida de los animales. Animales perfectos que tipifiquen a su hijo, que vendría años después. Y entonces dice después en Hebreos que sin remisión, digo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón, no hay salvación. Y entonces la sangre que se derramaría les cubriría sus pecados. Ojo, estos tipos menospreciaban todo esto. ¿De qué otra manera? Más adelante te lo vamos a ver. Su pecado consistía en que, subrayen, tomaban carne cruda del sacrificio. Ojo, la palabra holocausto, cuando oímos la palabra en las bocas, ¿cómo se llama?, de los nazis, cuando hablan del holocausto judío, ¿a qué prefigura esto? A la quema del cuerpo completo. No le dejaban un ojo vivo y un ojo muerto, un brazo quemado y un brazo vivo. No, era un holocausto, una quema total. Estos tipos, antes de que le ofrecieran a Dios en holocausto, porque así era el oferente el que lo declaraba, entonces agarraban ellos y decían, dame la pechuga, dame la pierna, eran dos carnalitos medios acelerados, y en eso ellos se lo llevaban a su cocina y todo lo demás qué bueno. Entonces esto es aborrecer los sacrificios que se le presentaban a Dios de manera volitiva o votiva, voluntaria, espontánea, para que alcanzaran ellos el perdón de sus pecados. ¿Ustedes qué se preguntan? ¿O qué me responderían si yo les pregunto? ¿El oferente recibía su perdón completo? ¿O también Dios decía, no, como te alcanzaron a quitar, a agarrar? Entonces así mismo te perdono 3/4 partes. No, él lo recibía todo. Dios nunca va a actuar de manera mezquina, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me viene en este momento aquí. Tú cuando ofrendas, tú cuando diezmas, ¿por qué preguntas? ¿Qué se están haciendo? ¿Qué buscaste primero? Agradar a Dios. Un día conocí a alguien ya conocido, pero que trabajaba de asesor financiero de una empresa
multinacional, y él se convirtió a Cristo para intervenir. Y le digo, oye, ¿cuánto ganas? Toda esa cantidad ganas. ¿Cuánto ofrendas? En verdad, ¿eso ofrendas? Era para comprar su carro cada 8 días el pastor. Wow. Y me dijo que le haya aprendido esta parte. Y que él se lavaba las manos del uso que tenía. Pero que él lo había ofrecido completo y completa era su bendición. Amén, amén, claro. Él le entrega las cuentas. Ah, sí. Así es. Entonces todos tenemos que estar entendidos en esto. Ojo, y en función a eso, a esa medida de fe, viene todo en demasía, toda la abundancia que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, el oferente que ofrezca, que presente, sin restricción alguna, Así es. sin resistencia. Y así será la porción que va a recibir la vida. Así es. Su pecado consistía en que tomaban carne cruda del sacrificio. Ojo, el segundo pecado. Abusaban de las mujeres, no que llegaban al templo. Ahí aprendimos algo mejor, que cuidaban las puertas del templo. No sé qué función tendría, pero por ahí también está una persona que está esperando el nacimiento del Mesías y que dicen que ella, se dedicaba a cuidar las puertas del templo. No sé cuál era su función. A lo mejor era un edecán. Se revelaban en oraciones y ruegos. Y que, no sé, pero ahí tenía su función. Como la hija de Jefté también. Exacto, ese es de allá aprendimos en esta parte, como la hija de Jefté. Exactamente. Entonces, estos tipos abusaban de ellas, ¿no? Elí y sus 2 hijos fueron juzgados por Dios. ¿Por quién fueron juzgados? Por Dios. Supuestamente su trabajo, ¿para quién lo hacían? Para Dios, Dios supuestamente. mismo, por lo tanto, les pagó. Así es. Les va a pagar. Y murieron. ¡Wow! Y murieron. En una batalla con los filisteos, los hijos, el padre, al recibir la noticia, también murió. Cuando el arca del pacto fue tomada. ¿Qué era el arca del pacto? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Representaba la presencia de Dios. Ahora, si les habían quitado, si les habían robado la presencia de Dios, ¿qué les quedaba? Ya es nada más hacer por hacer, vivir por vivir, trabajar por trabajar. El sumo sacerdote, ¿qué papel es el suyo? No hay palabra, no hay protección, no hay sentido, no hay propósito de estar haciendo lo que viene haciendo. Sin Dios en la vida del hombre, ¿de qué te sirve salir tan temprano al trabajo? ¿De qué te sirve alimentar tu cuerpo? Darle descanso, prever unas grandes vacaciones, increíbles vacaciones. ¿De qué te sirve mimarte tanto si el autor de la vida no está en ti? De nada, porque estamos... ¿De qué te sirve subirte a un Ferrari? ¿De qué te sirve vestirte con ropa de marca si lo que estás envolviendo es puro, dicen en mi tierra, liacho de ropas, liacho de tripas? O sea, cuerpo corrompido que no aspira más que a vestirse hoy y quién sabe si viva mañana. Yo sí sé por experiencia, porque viví así,
de los 17, 18 años a los 23, 22. Él me estuvo hablando y yo estuve viviendo alejado de él. No me sabía ni el pecado. No me sabrían los aplausos, las victorias, las conquistas sentimentales. No me servían las conquistas académicas, en lo académico, en el trabajo. No me servía de nada de eso. No lo disfruté. Antes viví siempre a medio gas. A medio vivir, dice una canción. Y lo que se vive a medias es mejor no vivirlo. Y una conciencia continuamente afectada. Y entonces aquí este hombre sin el arca, él se siente morir, él sabe bien lo que representa. Pero aún con todo, él seguía, yo me lo imagino, este hombre es un obeso, a mi parecer. Reclinado, dice que estaba reclinado sobre la pared. ¿Cómo te imaginas a alguien reclinado? Yo recuerdo a un tío que le encantaba jugar dominó, que era un tipo en el que ponía a trabajar a medio mundo y no se diga a su esposa. Y en ese momento él se recargaba con su silla sobre la pared de su casa y ahí llegaban los jugadores de dominó y llegaban a jugar con él. Y al palillo, un palillo del tamaño de un palillo, le daban la vuelta con la lengua así, como si fuera hélice. Tenía un gran manejo, o sea, siempre estaba haciendo eso, tenía una gran destreza. De una persona ociosa que venía la esposa y le decía, ya es hora de que te tomes tu lechita, y le ponía un tamal o un plátano. Y ella seguía jugando. Viendo eso estaba. Así me imagino a este hombre que no tiene ni la fuerza para decirle a sus hijos, ya estuvo suave, dejen de ofender a mi Dios, porque antes que ustedes fueran llamados, a mí me llamó, y ustedes vienen de lo que yo soy, pues yo les compartí el ministerio, y por lo tanto ya paren, o le paran o los mocho del ministerio. Es lo que debe haber dicho. Y en ese momento dice que él está así recargado de la pared, sentado, o me imagino en su silla, y en ese momento le dan noticia, se llevaron el arca, los filisteos, los ganaron, se llevaron el arca. Todavía estaba con vida, todavía quedó con vida. No era el todo del patatús que le va a dar cuando viene otro y le dice, tus hijos han muerto. Ahí es cuando él entonces ya no puede soportar. Pum, para atrás. Como que el amor a los hijos era superior al amor y al servicio a Dios. Por eso siempre va a decir Jesús, si amas más a padre o madre que a mí, no eres digno. Y entonces aquí este hombre va a caer muerto, fulminado ante esta segunda noticia. Cuando el arca del pacto fue tomada, sin embargo, Dios se había preparado ya un joven que actuara bajo su temor, llamado Samuel. Samuel va a ser levantado para darle una lección a este sumo sacerdote negligente. Ojo. A través de Samuel, Dios también se va a preparar un rey mejor que Saúl. ¿Cómo va esto ligadito ahí? Pero también ligadito el malo. Él también va a generar dos hijos que van a corromperse con las ganancias deshonestas. Una línea diferente a la de los hijos Ofni y Fines de Elí, pero al fin pecadores.
Samuel nació mientras Sansón luchaba con los filisteos. ¿Se acuerdan de Sansón? Y una cosa, luchaban con los filisteos. Pero ¿qué beneficio le trajo a Israel de luchar tanto contra los filisteos? Ninguno. Porque todas sus guerrillas eran por mujeres. Por el placer sexual. Por eso. Eran más venganzas personales por lo que le hacían por causa de las mujeres que por el cuerpo. ¿Qué tipo era? O sea, con todo y su voto nazario, su fuerza. Nazario, su todo. ojo, qué bueno que lo recordamos y te dijiste la palabra. Algunos respondieron mal con respecto a dónde residía su poder. Y unos se hicieron como que no lo vieron. Ojos de hormiga. Y no la contestaron. Porque no leen bien las preguntas. Y porque no saben. Pero si no sabes, tú mencióname algo para que yo entonces me dé cuenta que no sabes. Y yo te enseño. Esta parte del voto nazareo es ahí donde radica su poder. Tú lo empezaste muy bien. Donde radica su poder. Donde radica su poder. El cabello, por favor. ¿Y qué otra cosa me respondieron? Bueno, la que haya sido. El voto nazareo. En ese llamado de Dios a este hombre radica su fuerza. Si lo obedece. Pelo es pelo. Sí. No voy a decirme que hasta los pelos de un calvo son poderosos. Hay tanta unción. Y la unción pudre yugos. Yugo es esclavitud. La unción de una persona llega a ser tal que comienza a tomar literalmente cosas que pertenecen al reino de los cielos. Literalmente. ¿Qué puede ser? Puede ser literal en un momento de sequedad, podríamos decir. Una unción es la que Dios ha depositado en personas que guían para servirle a Él, para que lo representen, si como rey, como sacerdote, como siervo suyo, profeta, los profetas también eran ungidos con aceite. Una unción que puede podrir yugos. Un yugo es una esclavitud X, como se llama. A la palabra le siguen las señales. Esa es una unción grande, fuerte. Y este hombre la desaprovechó toda. ¿Para qué? Para matar un león y compensársela a comer. Y pura pantalla de poder. ¿Para qué le sirvió tanto poder? Si lo movían así unos calzones de una mujer. Sí. La pregunta es, ¿tú qué tanto usas la unción que Dios te ha depositado? O también te traen así los calzones de las mujeres. Hay como mi cuate Polo, un pobrecito, un jovencito que nació con la enfermedad esta, ¿cómo se llama? Síndrome de Down. Síndrome. Está medio lúcido, pero no le alcanza mucho para platicar con él más colocadito. No, ya no te avanza, te camina una cuadra. O sea, la primera conversación, ya después ya no hila. ¿Sabes tú lo que Dios ha depositado en tu vida? No creo que lo sepas. Porque si no, tu vida ya estaría a otro nivel.
Dios ha depositado una fuerte inversión en tu vida. Amén. Y llámese en el chat de Dios. Dones espirituales. Que sirvan como herramienta para tu ministerio. No para andar de padrote. O andar también tú como mujer despamparnosamente, como diciendo es que yo soy la ley. En tu casa no será así si se deja tu marido. Entonces, qué importante es ver esta parte así. Samuel nació mientras Sansón luchaba con los filisteos. Esto se cree por las siguientes razones. Ojo, era ese mismo tiempo. Por eso Samuel es el último juez. Los hijos de Samuel fungieron, punto número 1, los hijos de Samuel fungieron como jueces cuando tuvieron la edad en Berseba. Primero de Samuel 8, del 1 al 2, ¿qué dice? Fungieron como jueces, fíjense. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. 2. Saúl comenzó a reinar cerca del año 1050 antes de Cristo, lo que indica que nació poco después del 1100 antes de Cristo, porque dice que tendría unos 30 a 40 años. Y se dice que gobernó 40 años, entonces David gobernó cerca del año 1000 y también otros 40. 3. La opresión filistea inició en el año 1095 antes de Cristo, casi en el nacimiento de Saúl. Por eso siempre están peleando con Saúl, contra Saúl. 4. Ahía, es su nombre, era el sacerdote en la época de Saúl y de Jonatán, quien era nieto de Fines, hijo de Eli. Ahí está. ¿Ok? Y luego vemos que en la recta final de Saúl, 40 años de gobierno, aparece Samuel. Samuel fungió como juez. 1 Samuel 7, 15 al 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí altar a Jehová. Muy bien, como profeta, 1 Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Como sacerdote, 1 Samuel 9, 12 y 13. Ellos respondiendo les dijeron: sí, él va allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entres en la ciudad, le encontraréis. Luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Su ministerio fue muy importante para, repite conmigo, restablecer en Israel. Restablecer en Israel. Dos cosas. Dos cosas. La moral y la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. El culto y cumplir la ley. Entonces, aquí nos damos cuenta que verdaderamente el pueblo de Israel en la época de los jueces estaba muy decadente, muy baja en todo lo moral y sobre todo espiritual. Entonces, en ese momento, él va a restablecer esta vida caída de Israel. Desde muy pequeño, al ser destetado, fue dedicado al servicio de Dios, viviendo en el templo junto a Elí. La situación en Israel no era buena. El pueblo sufría constantes ¿qué? Ataques filisteos. Exacto. Los sacerdotes no vivían una relación íntima con Dios.
mucho menos enseñaba la ley al pueblo. Sabes que el día de reposo Dios lo estableció para esto, para que los sacerdotes enseñaran al pueblo acerca de él. Por eso se le llama el día del Señor, porque era el día en el que ellos aprendían acerca de él y de sus mandamientos. No es porque el pueblo tuviese un día de holgazanería, o sea, o de descanso. Sí vendría el descanso físico, pero el descanso real, el espiritual. Y de aprender acerca de su Dios. Y entonces fuese un día de intimidad, un día de relacionarse, de tener comunión. Cuando celebramos la Cena del Señor, casi siempre me viene este pensamiento, que Él es, Jesucristo, el anfitrión invisible. Amén. Él está compartiendo con nosotros. Él sigue sentado a la mesa, por eso Él se sienta a la mesa. Y quiere compartir con nosotros. ¿Qué? Sus hechos, sus acciones, todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es decir, lejos de que se vuelva una liturgia solamente mecanizada, un rito, tiene que ser una experiencia, una reflexión, un momento de recordarlo a Él, aun cuando nosotros no vivimos hace 2000 años, pero las Escrituras nos han enseñado todo lo que Él hizo por nosotros y que somos solidarios en su nombre y que estamos gozosos de que Él haya venido a liberarnos, como algunas veces nos hemos preguntado, si no hubiesen sido los españoles los que vinieron a liberar a México, o mejor dicho, a conquistar, ¿qué otro país te hubiese gustado? Y nosotros nos vamos por los idiomas, es decir, los franceses que también estuvieron juntos. Entonces, no es sino agradecerle a Dios que su Hijo nos haya venido a libertar. Amén. Elí era un hombre anciano, las ofrendas y fiestas eran llevadas a cabo por sus hijos, fíjense, en la ciudad de Silo, pero ellos cometían una gran cantidad de pecado, violando las reglas establecidas por Dios. Por ello, el pueblo no quería ofrendar y buscar a Dios. Aquí está lo que veíamos, ¿no? Que no te fijes que se haga de tus ofrendas. Quisiste traerlas para agradar a Dios, date ya por pagado, por satisfecho, por cumplido. Aunque Elí amaba a Dios, fue juzgado por no hacer nada contra sus hijos al verlos cómo despreciaban la ofrenda a Dios. Ese es su gran pecado. Te digo el otro. Dios se lo dijo más o menos hacia David. Mira, David, cuando es confrontado, creo, segundo de Reyes 12 o Crónicas 12, y le va a decir, mira David, le va a decir el profeta, Dios ya te perdonó por cuanto ha visto tu arrepentimiento. Ojo, yo lo busqué mucho tiempo donde se había expresado el arrepentimiento, donde lo había declarado con palabras, pero Dios da por sentado lo que conoce del corazón. Ora, y le está diciendo otra cosa. Contra mí no has pecado, o tu pecado te lo perdoné, pero
esto que te metiste con la mujer de ahí, que no era tuya, yo ya te perdoné. No estás atado a mí por este pecado, sino atado con esta familia. Y entre otros, con tu mujer que es Magda. O sea, tú la ofendiste, tú la lastimaste, la heriste. Quedaste con ella trabado. Esto te trabó. A ella tienes que acudir y pedirle perdón, mostrarle tu arrepentimiento, y si ella tiene la suficiente fortaleza para decir, aún con esto podemos seguir viviendo, si no, esto es causa, esto es motivo de un divorcio. Pero no estés clamándome a mí, no me digas que yo te perdone. Yo te perdono cuando tú pecas verticalmente contra mi autoridad. Le digo a Saúl, tu pecado fue contra mi nombre. Tú pecaste contra mis dichos, mis palabras. Te dije, no consultarás, le dije al pueblo, agorero, etc. Y mira lo que hiciste. Yo te pedí esto y no me entregaste cuentas. Me desobedeciste todo el tiempo. Pero tú atentaste contra mi autoridad. Por lo tanto, ese pecado, yo soy el que soy lastimado y te tiene que perdonar. Pero, en este caso, es tu mujer. Y tampoco se tiene que ver ligero. ¿A quién le gustaría ya no tener la misma cama donde ha pasado las noches con su mujer? Llegar a abrir la misma chapa. Cuando esto pasa, cambia todo. El hombre es el más ridiculesco que yo haya conocido. La caricatura, movida por los Satanás, sin autoridad en esta vida, sin respeto, sin amor. No hay quien me lo diga amor, porque la que lo tomó nada más la tomó para asaltarlo, a usarlos. Y también hay mujeres que les gusta también el otro camino. Yo le digo a la mujer, en buen plan, porque te ordenas, caminas bien, porque Dios tiene una espada en su mano y también viene para darle pago a esas mujeres que se digan cristianas pero que andan implorando otras camas. No debe andar con cascos ligeros. Está bien por eso, poner el cuerno y seguir viviendo como tal, como si nada. Y lo que hiciste, David, en lo oscurito, yo lo voy a sacar a la luz del día. Y mi espada o la espada no se apartará de tu casa. Muertes. Vamos a medirle el agua de los camotes. En el año 1075 aproximadamente transcurrieron 20 años de opresión filistea. Israel les hizo frente en la batalla de Alec, en la ciudad de Afec, ubicada a 37 kilómetros de Silo. Los israelitas pensaron que si llevaban el arca del pacto, cálmate, idólatra, obtendrían la victoria. Si nos llevamos a San Juditas, seguro que la vamos a hacer. Pero fue al revés, debido a que perdieron, con las siguientes consecuencias. 1, el arca fue tomada cautiva. 2, los sacerdotes Fines y Ofni fueron muertos. 3, por lo tanto, Elí
al saber ambas noticias, sobre todo la última, cayó y murió desnucado. Fíjense, desnucado. 4. La ciudad de Silo fue destruida. Ojo. Los filisteos tomaron el control de Israel a tal grado que los israelitas dependían de los filisteos para los trabajos de herrería. Esa es la parte también que hay que aprender. Entonces los israelitas dependían de los filisteos para los trabajos de herrería. Ojo, ¿por qué los dejaron crecer? ¿Para qué los dejaron vivos? A la muerte de Eli, Samuel reconoció como profeta, reconocido, ¿no? Fue reconocido como profeta, juez y sacerdote. 1 Samuel 3:20, a ver qué dice. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Okay. Samuel sabía lo que el pueblo necesitaba. Hizo un gran esfuerzo para levantar la moral y que reconocieran su pecado. Por otro lado, el arca fue devuelta por los filisteos cuando Dios humilló al dios Dagón y castigó a los habitantes de las ciudades donde estuvo, el filisteo. Entonces, ya conocemos esos humores, ¿no? Samuel, junto a los israelitas en Mizpa, para pelear contra los filisteos, pero no hubo necesidad, pues Dios los derrotó con esos tumores. Y los judíos solo terminaron la tarea. Después de la derrota, los filisteos no incursionaron más territorio de Israel, hasta que Saúl fue nombrado rey. Samuel estableció las ciudades de Gilgal. ¿Se acuerdan por qué les preguntaba cuando Josué ofreció el primer su monumento en Gilgal, saliendo de habiendo cruzado el río Jordán en seco, prácticamente en seco? Entonces él ofrece su monumento de 12 piedras, ¿no? 12 rocas, y obviamente las cogía con aceite, y en fin, y había una recordación para el futuro, ¿no? Entonces, de que Dios había hecho grandes cosas con su pueblo, los había hecho cruzar el Jordán en seco. Y entonces fue en Gilgal. En Gilgal él va a tener muchas de sus acciones, las va a desarrollar ahí. Y esa es una de sus ciudades también de Samuel. O sea, de Samuel, la misma ciudad que tomó este hombre, Josué. Estableció las ciudades de Gilgal, Mizpa, Betel y Ramá. Desde ahí profetizaba, tuvo escuelas de profetas ahí. 1 Samuel 7, 16 al 17, para sus actividades, y nombró a sus hijos jueces. Híjole. La edad de Samuel y la actitud de los hijos llevó al pueblo de Israel A pedir un rey. ¿Qué fue lo que llevó a pedir un rey? La edad de Samuel. Le dijeron el pueblo: mira, tú ya eres grande y tus hijos son los corruptos número 1. Entonces, levántanos un rey, como las demás naciones lo tienen. Aunque la verdadera razón fue que querían ser como los demás pueblos. Esa es la querella, que siempre nos queremos parecer al mundo. Samuel, entristecido, consultó a Dios, quien indicó que hiciera como ellos pedían y que él no se sintiera mal. ¿Por qué? Dice, pues a quien había desechado, con ello termina un gobierno teocrático y comienza la monarquía. ¿Qué es teocrático? ¿Qué es teocracia? Que dependen de Dios, de la religión. Dios es el que gobierna la sociedad o el pueblo. Cuestionario de Samuel 1: ¿qué pueblo dominaba a Israel al nacimiento de Samuel, y cuál fue su técnica y monopolio, o que monopolizó y que los mantuvo superiores a los demás pueblos de la región? 2. ¿Quiénes tomaron el lugar de los hititas y dónde controlaban?
3. ¿Quién era Elí, Samuel y Ahía? ¿Y dónde estaba la decadencia de Israel? 4. ¿Cuántos ministerios ejerció Samuel y qué tan importante fue su ministerio? 5. ¿Cómo desarrollaron el ministerio los hijos de Elí? 6. ¿Qué pasó en la batalla de Alec? 7. ¿En qué se esforzó Samuel? 8. ¿Por qué crees que los filisteos devolvieron el arca de Israel? ¿Será que no tenía suficiente oro? Que era una pura pantalla, ¿cómo le llamamos? Solo está chapeado de oro. 9. ¿Qué llevó a Israel pedir un rey que los gobernara como las demás naciones? 10. Investigar la vida de Saúl. Métanse bien a internet, pero copien lo que sea más cercano a las escrituras. Investigar la vida de Saúl, el primer rey de Israel. ¿Quién fue? ¿Cuándo subió al trono? ¿Qué potencias militares había en su tiempo? ¿Cómo tomó el trono? ¿Quién lo ungió? ¿Qué refleja el reinado de Saúl para nosotros? ¿Cuánto tiempo duró? ¿A qué dio respuesta a su reinado? Me viene a la mente en 1 Samuel 2, capítulo 10, ahí va a ungir a Saúl y le va a declarar una cosa. Así como ya ubicamos dónde es donde Saúl es ungido por Samuel, bueno es que tú te metas a una Biblia de estudio o al internet para investigar ese pasaje. Y tú no tan solo me declares la cita, declárame algo más, pero tráeme un historial más completo. Algunos responden muy al grano, como si de veras supieran todo lo demás, y unos me resumen cosas que no pido. Tráiganme un perfil exacto, lo más veraz, y que en la Biblia algo se ve, cosas. Ahí presentan muchas cosas que estoy preguntando aquí, pero sobre todo, tráiganlo más, tantito más explayadito. ¿Qué pasó ahí cuando yo cogí? Me dice, mira, hoy, en esta misma hora, serás mudado a otro hombre.